Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos la clase 5, instalación y mantenimiento de, de componentes electromecánicos en la parte de teoría. Hoy correspondería a lo que serían tableros de elementos de protección y transformadores y corrección de factor de potencia. Son esos dos temas para, para empezar a desarrollar. Bueno, la idea es hacer una exploración en elementos de protección, en este tipo de elementos, por ejemplo, los tableros, que están destinados para centralizar y proteger las conexiones, ¿sí? Los circuitos eléctricos de una instalación. Tiene su función principal es distribuir esa energía de manera segura y controlada. Tienen mapas, tiene tablera, tiene toda una reglamentación. Vamos a ver acá, reglamentación. Eso no se lo coloqué. ¿Sí? Los rige. Ahí se lo va a colocar. Para los tableros electrónicos, la 61439, que es cómo es la distribución de los tableros de baja tensión, hasta 1000 voltios, ¿sí? Y en corriente alterna y 1500 en corriente continua. Y cómo se tiene que cubrir la construcción de esto, ¿sí? A ver, norma ISO. Ahora vamos a buscar también esa norma. Ahora vamos a buscar. Esa es la que rige. Después tenemos la de seguridad de maquinaria, que es la 13849. La de gestión de calidad, que todas son las 9001, que son de gestión de calidad. Esas son las que rigen. Ok, ahí, por lo menos esta norma de tableros eléctricos. ¿Sí? La norma de los tableros eléctricos, que es esta. Nunca está de más pasarla. La paso, ¿sí? Y la fijo el mensaje para que vean. Bueno, esta norma habla de la distribución, cómo tiene que ser el gabinete, las medidas del gabinete, dependiendo del voltaje y en qué tipo de corriente se trabaja, si es alterna continua. Cómo son las verificaciones, el espacio, el tamaño, el diseño, la distancia de aislamiento, los grados de protección cuando estamos hablando de puertos IP, las propiedades no conductoras, por ejemplo, que sean las propiedades dieléctricas. A ver, yo creo, ¿sí? Esta es una de las normas, igual ahora lo vamos a retomar en la diapositiva. Vamos a ver directamente la página ISO. Busca la página ISO. ISO. Está llegando otra persona más. Okay. Por ejemplo, acá está la norma ISO.
y voy a buscar la norma, sí, voy a buscar la norma, no, con el número, lo consigo, ahora colocarla completa, normas, a ver, busco en normas, sí, ahora sí, 1149, bueno, no me parece así, o pegada, acá está. Hay que colocar ISO, barra, y, ¿ok? Otro recetado, y a ver, no me parece así la norma. Ah, capaz que aparezca la antigua. A ver si aparece la antigua, ¿sí? Porque esta nueva suplanta una de las antiguas. Va, no está apareciendo acá. No aparece. Bueno, que se rigen bajo normas. Están los conductores eléctricos, ¿sí? Que es el material que garantiza la conductibilidad de los electrones a través de un canal, ¿no? Que se llama el de la corriente. Hay unos mejores que otros. Normalmente se usa el cobre por su maleabilidad, por el grado de conductividad que es muy parecido al de la plata y el oro, pero es un costo moderado, ¿sí? El mercado negro del cobre, escuché un alumno que me decía que estaba a 6.000, de 6.000 a 7.000 pesos, por eso se lo roban. También se utiliza el aluminio, es más ligero, tiene menor costo, pero requiere calibrarlo mejor. El tema del cobre, bueno, sí, los valores del cobre van aumentando a nivel mundial. Se tiene que extraer, eh, la demanda es alta. Tenemos un país, Chile creo que es uno de los mayores productores de cobre. Argentina también tiene minas de cobre, pero está en una economía de competitividad con ellos. Hay otros países productores de cobre, pero bueno, eh, les digo, también sirve el oro y también sirve la plata. Lo único que son muy caros. Y los dispositivos que utilizan oro son dispositivos caros, ¿no? Y son muy específicos. Por ejemplo, los microprocesadores o los procesadores, los CPU. Los CPU tienen esos pinchitos dorados porque algunos están bañados en oro y otros directamente son oro. Pasa que el oro garantiza la rapidez de los procesadores. De hecho, todas las computadoras de la serie 186 de Windows, de PC, hay personas que lo atesoran también porque muchos de los filamentos de la placa son de oro, están fabricados en oro. Lo, Todas las computadoras, por ejemplo, que venían de la tercera generación de la computación, que no eran computadoras personales, pero eran computadoras para bibliotecas, etcétera, que son de marca IBM, algunas, también la atesora como un museo, bueno, pero aparte de eso, pues el valor que tienen en el oro, que tienen vías, ¿sí? Vías y paz de oro. Eh, Habrán visto en otra materia eh, lo que sería la capaz en la tecnología de los materiales, ¿no? Como es la composición eléctrica de estos materiales. Tiene que ver con
con su disposición, cómo se disponen, o cómo está, cómo es, cuál es el electrón libre, en este caso, ¿sí? ¿Cómo es el electrón libre? Bueno, tiene una explicación química de por qué, ¿sí? Después vienen, está los calibres AWS. Este instrumento es la que determina la capacidad de corriente. Em, no es que sea un aparato solamente, ¿no? La calibración AWS significa A de American, W es de soldadura, ¿sí? Creo que es Weld o Welding, y ese es el de sociedad, Society. American Welding Society, creo que es, o Weld Society. Bueno, para esta calibración de soldadura en los tableros eléctricos, tiene que estar bajo esta normativa de calidad, seguridad y consistencia. Es importante. Por eso se exige que los procesos de fabricación de estos tableros sean en serie para que mantengan la estandarización. Porque, bueno, son cosas que se hacen para una mala fabricación o una mala instalación conlleva a riesgos de vida o pérdidas materiales muy grandes. Ellos instruyen el tema de la máquina y las herramientas de medición. Esto se circunscribe a algo mucho más amplio que se llama que es la calibración por soldadura, ¿no? La calibración por soldadura. Eh, la calibración por soldadura lo que busca es ajustar y comparar distintos instrumentos que tienen que con de soldadura, máquinas de soldar, termómetros, equipo. También se rigen bajo un patrón de referencia, ¿sí? Para la certificación. Eh, y lo que sí, ellos se rigen bajo tres principios, ¿sí? Tres principios, tres objetivos, más que todo. Que se garantice que los parámetros sean correctos. ¿Cuáles son los parámetros? Amperaje, voltaje, velocidad y la velocidad, ¿no? La velocidad de alimentación. Eh, que se ajuste a sus normas, ¿sí? Esta asociación de la soldadura, de la Sociedad de Soldaduras de América, que se ajuste. Y evitar también, otro de los objetivos o de las misiones, es evitar los defectos en soldadura. Eh, y la forma de evitarlo es impedir que haya malas regulaciones del equipo. Hay normas relacionadas, hay una que se habla, creo que la D.1, que hablan de los requisitos de calibración del equipo. Después hay una que habla de los procedimientos de soldadura y calibración y las guías de los consumibles, ¿sí? De los consumibles de soldadura. Bueno, sigo esto. Bueno, y el aislamiento de los materiales, que tienen que ser en materiales dieléctricos que protejan contra cortocircuitos, o contactos accidentales, los colores que estén estandarizados, de hecho, que tiene que tener la identificación del cable, ¿no? Cómo está escrito, eso es importante. Eh, que te indican el amperaje del cable, indican, eh, indican por ejemplo, propiedades de voltaje, etc.
Bueno, ese es, materiales más usados, el PVC, está el XP, ¿no? Es un polietileno. Las siglas sería, se conoce como cross, ¿sí? XLP. Las siglas nada que ver, ¿sí? Nada que ver. De hecho, nada que ver con la definición. A ver, ¿cómo es? Es eh, polietileno, polietileno reticulado, creo, reticulado. Y las siglas en inglés, que no tiene, la X no tiene nada que ver, ahí lo busco, es Linked Polietilene, ¿sí? Que es un polietileno reticulado. La X no tiene nada que ver con la sigla, que también es bastante usado, ¿no? Porque ofrece mayor resistencia al estrés mecánico, ¿no? Que tiene. Las temperaturas pueden llegar hasta los 90 grados en servicio continuo y a partir de los 150 en cortocircuito, o sea que no se va a romper tan fácil, no se va a quemar. Tiene alta resistencia dieléctrica, baja absorción de humedad, muy resistente a los rayos, a la resistencia a químicos y a los rayos ultravioleta. Bueno, estos son materiales usados. Vamos a ver. Con respecto a los interruptores y toma corriente, también está normada por normas AWS, también por normas ISO. A ver, tienen materiales muy parecidos a los tableros. También puede ser de PVC o polietileno reticulado. Eso también. Ahora tenemos a los fusibles, ¿sí? Tenemos los fusibles, tenemos los interruptores automáticos y tenemos los chips de coordinación y receptividad y selectividad. Bueno, el fusible. El fusible se debe su nombre a que se funde, ¿sí? ¿Sí? El componente principal de un fusible se derrite cuando se excede la corriente permitida. Es un disyuntor que cuando eh, el calor que se genera y que pueda hacer un daño a toda la instalación eléctrica, ¿sí? Supera cierta cantidad, ¿sí? Mucha más cantidad de lo permitido, se derrite y corta el suministro eléctrico. Por eso se llama fusible, ¿sí? Se quema el fusible, hay que cambiarlo y revisar el corto. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, porque tiene una aleación de estaño, ¿sí? Y plomo, aleaciones de estaño y plomo, ¿sí? Son bastante sensibles a la temperatura. Eh, esta, esta aleación está hecha así para que se derrita en el momento que se tiene que derretir, que no se derrita tan rápido como el estaño, ni sea tan maleable como el plomo. Entonces, se hacen esta fusión para que tenga un cuerpo. También utiliza plata, también utiliza cobre, también utiliza zinc, también utiliza aluminio. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque requiere una alta conductividad, ¿sí? Y que sea resistente a la oxidación, como la plata. El oro también es resistente a la oxidación, también por eso se usa. El zinc por su punto de fusión, creo que son 400 y pico grados Celsius. Y bueno, de aluminio por lo ligero. Eh,
Los fusibles, como dice acá, protegen contra la sobrecorriente que se funde interrumpiendo el circuito. Interruptores automáticos, protegen la sobrecarga, cortocircuito, tipos termomagnéticos diferenciales, las térmicas, ¿sí? La térmica lo que hace es corta el suministro de energía, no se funde como es el fusible, corta el suministro de energía de la precisión corta. ¿Qué pasa cuando hay una precisión corta? El cable se empieza a calentar, se calienta tan rápido que directamente el paso de este sistema se corta, ¿sí? O se devuelve para evitar un daño mayor. Eh, Hay muchos equipos que usan fusibles, hay muchos que usan disyuntores. Todo dependiendo de la preferencia y la pertinencia del uso. Eh, Coordinación, ¿sí? Se refiere a respaldo para asegurar el dispositivo, ¿no? Hay toda una ingeniería detrás de cada dispositivo. Bueno, operaciones básicas, empalme y conexiones, empalme entre unit, tipo y conectores, los tableros eléctricos de interrupción principal, barras colectoras y interruptores derivados. Acá, ay no, yo tenía que haber puesto el dibujito, pero no me salió. Eh, eh, los elementos importantes de la puesta a tierra, ¿no? Que es la seguridad y protección, el electrodo a tierra o la jabalina. Eh, es muy importante. También en las instalaciones, inclusive en las instalaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, Telecentro, que es el que utiliza el cable coaxil. El cable coaxil para exteriores viene con un cable que no es de cobre, tiene otra aleación que viene por fuera, que se abre, se despega para hacer una jabalina, ya sea en la tierra o en la pared de la casa, para la conexión, ¿sí? Es importante. Conductor de puesta a tierra, GND, y las barras de tierra, puntos de conexión. ¿No? Lo conocemos como formas de jabalina. Bueno, equipos de protección personal. Eh, Esto para el trabajo de taller. Los guantes aislantes o dieléctricos. Casco de seguridad contra eh, conducciones, chispazos. Ropa inífuga que no se te prenda fuego cuando ante la presencia de un corto, ante la presencia de tocar erróneamente una resistencia encendida. Y gafas de seguridad que te protejan de una explosión o de una incandescencia extrema. Eh, Acá tenemos la simbología, ¿no? Esta la vamos a ver en todos los equipos que compramos. Por lo general vemos o IEC o la ANSI, ¿sí? Acá en Argentina vemos IRAN para la interpretación de los diagramas. IEC, ANSI, unifiliar y multifiliar. Son los tipos de simbología, ¿sí? Para la interpretación de los diagramas. A ver. Bueno, con el tema de los transformadores, ¿sí? Con el tema de los transformadores, acá veo que está parpadeando mucho todo, ¿no? ¿Sí? Un transformador eh, es un aparato, es un dispositivo para cambiar, ¿sí? Para cambiar los niveles de voltaje. Pueden ser regulados, no regulados. Lo que permite la transmisión que se distribuya de manera eficiente la energía.
Hay transformadores por potencia, por distribución y por aislamiento. Son los tres tipos de transformadores. Los transformadores por potencia se utilizaban en centrales eléctricas, ¿sí? O las subestaciones para elevar o reducir el voltaje, ¿sí? Por ejemplo, esos transformadores de 220 kilovatios, ¿sí? A los de 13.2 kilovatios que están en una estación, son grandes, son robustos, son enormes. Después tenemos los transformadores de distribución. eh, Acá hasta en lo de potencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la subestación, centrales eléctricas, parques eólicos, etc. Los transformadores de distribución son los que se utilizan en la red de distribución, ¿sí? Para reducir el voltaje a niveles utilizables por los consumidores. La energía viene, ¿sí?, de 220 kilovatios a 13.2, que solamente lo puede manejar un cable trifásico, por la cantidad de corriente que pasa. Y estos transformadores, en estas estaciones, le dicen que están en casamientos, etcétera, reducen ese flujo, reducen ese flujo para llevarlo a un tipo de corriente doméstica. Eh, es decir, que el transformador pasa la energía de 13.2 a 220 voltios, no kilovoltios, voltios, en un barrio residencial. Unos 110, etcétera, pero hasta ahí le va. Eh, bueno, acá. Transformadores por aislamiento, ¿sí? Eh, los de aislamiento, eh, ellos, o sea, lo que ofrecen es aislar eléctricamente entre lo que sería el transformador primario y el transformador secundario, pero no cambia significativamente el voltaje. Lo que hace es que aísla, eh, que aísla el paso de la corriente de un equipo a otro, porque los equipos requieren distintos tipos de voltaje. Por ejemplo, en los equipos médicos, ¿sí?, requieren un tipo de voltaje distinto, variado. Eh, Acá, porque, o sea, más que todo porque son equipos sensibles, ¿no? Utilizan los laboratorios, los hospitales, los de resonancia, o sea que hay máquinas que trabajan con dos voltajes al mismo tiempo. Entonces requiere un transformador que aísle la corriente. Está aísla la corriente, a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver, función de beneficio, importancia. La corrección, a ver, lo que sería la corrección del factor de potencia. La corrección del factor de potencia, mira, es un proceso, ¿sí? Que es el proceso que busca ajustar, ¿sí?, este factor de potencia que está en un sistema eléctrico, y que para mejorar la eficiencia, ¿sí? Se activa, lo que hace es, activa, hay una potencia activa que se mide en kilovatios y una potencia aparente que se mide en kilovoltios, ¿sí? Kilovatios de potencia, kilovoltios de corriente, ¿sí?, de conducción. Ese es el factor de potencia. El factor de potencia tiene em, varios componentes. Son tres componentes que tiene capacitores, tiene banco capacitor y tiene reguladores. Los capacitores lo que generan
los que almacenan la corriente, capacitores eh, que conducen esta corriente en paralelo, ¿sí? Para corregir los factores de potencia de este sistema. Y el regulador es que va ajustándose automáticamente a la corrección del factor de potencia. Por ejemplo, ¿sí? Eh, un transformador de potencia puede elevar el voltaje de 11 kilovatios a 220 kilovatios, ¿sí? Para transmisión. El de distribución la puede transformar de 13.2, por ejemplo, o 220 kilovatios a 220 voltios para un barrio residencial, ¿sí? Con la corrección del factor de potencia, ¿sí? Por ejemplo, un capacitor de 50 cavarios, ¿sí? O sea, si, cuando se instala en una fábrica, mejora el factor de potencia, ¿sí? Un capacitor de esa medida puede mejorar el factor de potencia, ¿sí? Lo mejora eh, también tiene los bancos capacitores, eh, como ejemplo de corrección del factor de potencia. Eh, por ejemplo, en una subestación industrial corrige esa potencia, ¿sí? La potencia que requiere la planta, la planta eléctrica. A ver, ¿qué me dice acá? Banco capacitor, se utiliza en industria, en edificio. La usan en siderúrgica, cementera. Usan estos bancos capacitores para almacenar energía. Grandes edificios comerciales también lo usan. Y bueno, es crucial el cálculo correcto. Ventaja, ¿no? Eh, eh, Ventaja de tiempo real. Bueno, ¿no? Ven acá, plantas industriales de este ejemplo. Y ya les di este ejemplo. Eh, a ver, hay, hay algo que, que aprovecho después de esta parte de la teoría. De esta parte de la teoría que quería comentarles. Bueno, la semana que viene, hoy estamos a 16. Después es 23, que va a ser presencial. 23 presencial. El 30 no nos va a afectar, ¿sí? El 30 hay movilización en la calle, así que no nos va a afectar porque ya estamos en virtual. Eso es lo que quería ver, ¿no? Para indicarle. Bueno, para este 23 de abril, vamos a necesitar, o voy a necesitar, que empecemos una de las construcciones, y ahí voy a marcar dónde está el Tinker. El Tinkercad. Voy a abrir el Tinkercad y voy a compartir algo, ¿no? Para Tinkercad, diseño 3D, circuitos. A ver si acá estoy compartiendo esta parte. Eh, Vamos a precisar ya, organizando un poquito lo que va a ser la parte práctica. Eh, Vamos a tener que hacer la instalación de un servo. Vamos a ver si de tambor o de este. Inicialmente conectado a. Estaba pensando
A ver si tengo acá un eh, botón, botón. A ver qué tipo de botón tenemos por acá. A ver si lo pongo todo, ¿sí? Todos. Un pulsador no. Vamos a ver qué tipo de botón. Sí, puede pasar a un disyuntor quizás, ¿no? Un pulsador o algo conectado a una llave, ¿sí? Conectado a una llave que active y podemos probar o con una fuente de energía con un transformador o directamente con la batería, ¿sí? La batería 9 para, ¿sí? Para arrancar, ¿no? Que esté conectado. No conectado a un diódo, con capacitor, con relay. No, no que esté conectado con esto, ¿sí? Eh, Podemos poner acá un disyuntor. Pues, a ver si lo consigo. Pulsador o algo parecido. Bueno, después yo lo voy a conseguir. Eh, la idea es que ya vaya quedando. eh, Esto para empezar, ¿no? Que va a estar conectado va a estar conectado a unos ejes. En el medio de este actuador y la toma de energía, bueno, vamos a agregar sensores, ¿sí? Vamos a agregar un sensor que pueda tomar esa corriente y transformarla. O sea, parar el dispositivo. O sea, la idea es tocar un botón que encienda el motor que esté andando, ¿sí? El motor a 9 volt, pero se detenga cuando este sensor que está acá detecte una presencia, ¿sí? Que va a ser, la idea es hacer esa parte de la instalación ahora el 23. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, si el motor se mueve con 9 y este se mueve con 5, ¿sí? Con 5 volts lo podemos resolver simplemente con una controladora como Arduino, ¿sí? Que nos da la ventaja de las entradas digitales y las entradas analógicas, nos da esa ventaja de conexión. Eh, lo podemos resolver uno con esos, con uno o con el nano, pero en inicio, o sea, para empezar eso, ¿sí? Vamos a esa parte. Después, después de eso, tendríamos las bombas creo. No, bombas. Bueno, son unas fuentitas de agua, unas bombitas de agua que compré, eh, unas bombas solenoides, que sería, esa sería la otra parte, ¿no? Primera parte es un circuito que se accione con un botón. Tenemos un actuador que es el motor, que se va a detener o porque se corte el suministro de energía eléctrica o porque el sensor que está en la línea detecte un obstáculo. ¿Ok? Se va a detener.
Después en otra clase se va a volver a activar, ¿sí? Este sensor o el actuador se va a volver a activar cuando, a ver, tengo un sensor de peso y un sensor de carga, o directamente lo que vamos a hacer es que se detenga por un tiempo porque se va a llenar un líquido, y cuando se llene ese líquido en un lugar, en determinado tiempo que hay que calibrarlo, sigue su movimiento, ¿sí? Se detiene y sigue su movimiento. Pero bueno, primero va a ser esto. La idea es hacer dos, ¿sí? Dos por la duda para ir, nos quedaremos con el mejor. La estructura todavía no la tendría, creo que sí la tendría. Espero que puedan empezar a tener la estructura. Si lo podemos tener, bárbaro. Hacemos la construcción ese día. Eh, a ver, la construcción se la mostré en las clases pasadas, ¿sí? Que sea algo como este que está acá, o como este, algo que se adapte a esto, un poco sea más grande, ¿no? Que esto. Tengo una medida en FreeCAD que se la mostré en la clase pasada. En la clase pasada le mostré un diseño en FreeCAD. Ahí lo abro. Para que abra. Se lo podemos hacer con Arduino o sin Arduino. O sea, podemos tener los mismos resultados, porque tenemos también un timer, tenemos algunos microchips que nos pueden ayudar. Vamos a ver si abro de la semana pasada. A ver si lo veo. Si lo veo. Abrir. Reciente. A ver. No, creo que no la tengo. A ver si la consigo. Le había mostrado algo. Los componentes. A ver si lo tengo acá. Acá está. Ahí se lo voy a mostrar. La otra pieza era esta. Pensé por otra cosa. La otra pieza era esta. Esta era la otra pieza. Afortunadamente esta pieza tiene sus medidas. ¿Sí? Los materiales están. A ver, envase, no, envase. Esta es otra cosa. Ahí habría otra cosa que está diseñando, si querés. Reciente, marca PNG, bueno, ahí se me cerró. Se me cerró. Bueno, ¿qué voy a precisar, no? Para la clase presencial, yo me voy a llevar las herramientas, pero si pueden traer algún alicatito, alguna pinza va a servir. Si es necesario soldar, soldamos. Si no, utilizamos las proto. Mientras, ¿qué más haría falta? Creo que tendría todo. Profe, ¿esto para cuándo? ¿El miércoles que viene? Sí, para mí lo que viene, que traigan alguna herramienta, algún destornillador, alguna pincita,
por las dudas, hace falta. Yo voy a tratar de llevar cosas, porque a veces necesitamos, por ejemplo, el viernes necesitamos cortar un plástico, no teníamos. Sí, entonces es bueno tener algunas cosas. Bueno, chicos, por mi parte, nada más, ¿sí? Nos vemos, ya son vacaciones, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Estamos viendo el miércoles. Un abrazo, ¿eh? Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.